Bienvenidos a tu club Gaming and Tech, el Sensei de ese lado. Y esta ocasión, señores, tengo dos noticias. Una mala y una buena. La mala es que, señores, mi control, que ustedes ven aquí, es el Xbox Elite Serie 2. Y es la revisión 2 de este control, señores. Ustedes saben que hay dos revisiones. Si viste mi video anterior sobre, oh my god, me están invitando. La cuestión es que este control tiene dos revisiones. ¿Qué sucede? En esta revisión, señores, se supone que se habían resuelto los problemas de drifting. Este control no tiene drifting, pero tiene un problemita aquí en el right bumper, señores. Right bumper, a veces tú le das, registra dos veces, a veces no registra, a veces tú lo presionas y se suelta. Entonces yo soy un poquito delicado cuando estamos jugando shooters, estamos haciendo algunas jugadas, etcétera. El control está nítido, señores, pero tiene problemas con el right bumper. Entonces la buena noticia es que yo en este video lo que voy a hacer es tratar de reparar este control, volverlo otra vez a su estado ideal, donde sea lo más responsivo posible. Entonces aquí vamos a hacer algo bien breve por la ciencia y para que aquellos que también tienen problemas no tiren su control a la basura y que, ¿verdad? Nosotros tenemos que entender que estos controles, señores, ha sido malo, ¿verdad? Ha sido malo porque un control de este price tag, ahí se ve que se presiona bien, pero cuando tú estás jugando, cuando yo intento hacer ciertas funciones con el control presionando este botón, me falla, me matan, entonces de verdad eso molesta bastante. Entonces vamos aquí con el video para que veamos básicamente lo que vamos a hacer. Bien, abrir este control es un tanto fácil. Tú utilizas, en esta ocasión yo utilicé una daga pequeña, level 1, aquí la pueden ver, de marca Tramontina, y lo que hice fue que introducirlo por esta parte donde está aquí la parte del audífono para levantar un poquito lo que es la tapa y aquí ponerle lo que sería un destornillador plano para poder quitar los clips del control. Oh my god, se quitó, pero nada, vamos a hacerlo otra vez. Introducimos este cuchillo aquí, levantamos un poquito para ir levantando los clips. Lo ponemos aquí hasta esta parte del D-pad y aquí cogemos el destornillador y vamos tratando de introducirlo, un destornillador plano, y vamos, ahí se me cayó, vamos a ir tratando de abrir el control, quitando los clips. Es un poquito difícil, la verdad, la primera vez. Pero aquí vas al paso y vas quitando los clips todo alrededor. Lo que vamos a hacer aquí es quitar la tapa. Vamos a quitar la tapa. En verdad este control no tiene, ya iba cediendo. Tiene una parte aquí. Ahí se van quitando los clips. No pasa nada, el control en sí es peor usted dejarlo así. Yo tengo otro control ahí, pero en verdad quiero reparar quiero corregir este problema, porque en verdad es difícil usted dejar un control con este price tag ahí tirado porque no lo vas a usar por esta situación. Entonces para eso vamos mejor a tratar de resolverlo, y ya en otras ocasiones yo he resolvido muchas cosas. A mí me gusta todo lo que tiene que ver con reparación de equipos, controles. Yo no le paro nada. Equipos, controles, esto tienen algunos clips que hay que quitar para quitar la parte de la tapa. Vamos a quitarlo aquí al paso. Bien, y básicamente ya estamos quitándolo al paso. El control tiene unos cuantos clips y se van levantando automáticamente, le vas dando con el destornillador. Voy a apagar el control. Ya está básicamente quitada la tapa. Es simple. Vamos a ver si no tiene nada por aquí donde sé que se pueda averiar algo. No, solamente tiene un tape. Hay un tape aquí. Hay un tape. Pero aquí no se ve. No sé si se ve. No se va a ver. No. Hay un tape. Simplemente que se utiliza para agarrar la tapa. Bueno, mírenlo ahí. Es un tape que está aquí. Mírenlo ahí. Pero básicamente la idea es ver qué es lo que pasa con este control. Aquí tiene otro tape también para sostener todo. Es la primera vez que este control se desarma, señores.
Y vamos a ver algo bien interesante. La diferencia de este control es que este control, señores, aquí está el armazón, es que el bot es clicky, está en sí, está cliqueando. Está cliqueando. Ah, no, que fue que se sincronizó con la PC. Yo también este control lo utilizo con la PC. Bien, señores, y misteriosamente el control yo lo desarmé antes de, porque tenía la idea de esta piececita que está aquí, que he visto algunos usuarios que la han cambiado, que es una piececita que a veces sufre de desgaste, que es esta que está aquí, en los casos de los right bumpers. Pero en mi caso no fue así, señores. En mi caso yo tomé antes de, porque antes de usted tiene que descartar con lo más simple posible, yo tomé básicamente Duster. Es un dispositivo que yo utilizo para limpiar algunos equipos para tipo blower. Y lo utilicé, lo limpié en toda esta zona por aquí. Y el control automáticamente, de manera mágica, señores, ha empezado a funcionar. O sea, está brand new. Porque en sí el control como tal, este botón es clicky, o sea, está funcionando. Y no sé, un control sumamente nuevo, de hecho tiene garantía. Tiene garantía, entonces para no mandarlo a echar un viaje por ahí, yo prefiero destaparlo y básicamente chequear a ver qué pasa. Entonces, nada, voy a entrar a la parte de accesorios para ver bien, asegurarme de que el control está funcionando perfectamente. Pero aquí, probándolo en el juego, lo siento bien. O sea que aparentemente es un tema de polvo. Bien, aquí jugando a PUBG lo que normalmente me pasaba era que cuando presionaba el bumper para utilizarlo tipo mouse, se me caía este botón. A veces le daba para mirar en primera persona y lo cogía 2 veces, pero mira, está funcionando perfectamente bien. Tú le das una vez, perfecto, pero no, a veces yo le daba y 2 veces se presionaba el botón. Aparentemente había un contacto. Creo que en esta parte ha sido algo sencillo, señores, de taparlo, en verdad. Algo sencillo y no tengo que mandar el control. No tengo que mandarlo para Microsoft. Ya yo resolví. Bien, aquí estoy en la parte del laboratorio y funciona bien, mira. Tú puedes spamear el RB sin problema, mira. Nítido. Aparentemente era eso, un tema de polvo, señores. Así que ya ustedes saben, realmente esto fue como algo muy simple. Nada, pero la idea era compartirlo. Yo estaba pensando de desmembrar el control completamente. Es fácil desarmarlo, no le hace ningún daño al control. Es fácil, ya aquí puedes ver cómo hacerlo. Y nada, si eres de aquellos que ha tenido algún tipo de problema con tu control, procura de primera mano hacer esto, quizás limpiarle el polvo. También puedes usar, que lo he hecho para reparar otros controles, lo que sería el alcohol isopropílico a 99%. Y básicamente he tenido muy buenos resultados o contact cleaner también, que es algo que puede funcionar bastante bien para poder resolver cualquier equipo electrónico, que a veces como esto y eso, que estos controles yo siempre lo meto en su bulto, pero aún así el polvo, señores, es algo que penetra sin importar dónde estén las piezas, los equipos, lo que sea, se mete. Entonces, de verdad, mira qué lío. Y nada, señores, si te gustó este video, te pareció útil, déjamelo saber aquí debajo en los comentarios, déjanos un like, suscríbete al Club Gaming and Tech para más videos como este. Y nada, yo te mantendré informado si en algún otro momento me da problemas. Y nada, la forma más fácil de resolver tu control en caso de algún tipo de problema. El Club Gaming and Tech, el Sensei se despide. Chao, chao.